es sumamente importante, amados, sumamente importante que los que están aquí esta noche hayan participado de la primera parte o hayan visto el video que está en YouTube, porque si no participaron o no vieron el video, pues yo no puedo resumir ni hacer nada con lo que vimos. Es un poco difícil porque nosotros hicimos un paseo, hicimos una caminata prácticamente por toda la Biblia, y donde vimos cosas muy fundamentales, muy básicas sobre el tema del hombre y la mujer, el tema del rol de la mujer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que yo le voy a suplicar a los que no, quizá alguien no estuvo en la primera parte o sencillamente no vio el video, que tenga un poquito de paciencia, porque esa es una base fundamental para lo que viene en el día, en esta noche, en esta oportunidad. Nosotros vamos a trabajar básicamente lo que llamamos los pasajes controversiales. Los pasajes controversiales. Los pasajes controversiales son básicamente tres, son tres, y de esos tres, hay dos. Y de los dos hay uno, especialmente un versículo que es uno de los más difíciles de interpretar, de entender. Así que vamos a proceder. Yo lo he traído en extenso para que ustedes puedan verlo. Y para que lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer para que tengamos el cuadro completo, uno detrás del otro, los pasajes. Y lo que vamos a hacer es, la metodología va a ser que yo voy a hacer algunas paradas, algunas paraditas cortas mientras vamos leyendo, para inquietarlos, para que ustedes se motiven y vean, comiencen a ver cosas, y yo hacerle algunas preguntas breves al texto, según lo vayamos leyendo, de manera que cuando terminemos de leerlo los tres, entonces comenzamos a trabajarlo uno a uno. Creo que es la mejor manera para que tengamos el cuadro de todo lo que se ha argumentado, por ejemplo, sobre el ministerio de la mujer, que no debe participar, predicar, enseñar o ser pastora y demás. Entonces, estos tres pasajes bíblicos son los que más se toman en cuenta, especialmente no este primero, sino los otros dos que vienen. Pero este primero es importante por lo que ustedes van a comenzar a ver a continuación. Adelante, hermano Eric. En 1 Corintios 11, del 2 al 16, que ustedes pueden buscarlo en su Biblia también, pero pueden verlo de manera directa en la pantalla, porque voy a hacer algunas paradas para levantar algunas preguntas, algunas inquietudes. Dice así, 1 Corintios 11, del 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿De cuál? ¿De cuál mujer? ¿De todas las mujeres o de su esposa? Voy a levantar preguntas así. Entonces decíamos que el varón es cabeza de la mujer. ¿De cuál? Repito, ¿de su esposa o de todas las mujeres? Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿En qué sentido Dios es la cabeza de Cristo? ¿Acaso Dios es superior a Cristo? ¿Cristo está subordinado a Dios el Padre? Son preguntas muy importantes que vamos a ir haciendo. Todo varón que ora, no primero, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Atención a eso. Seguimos. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza,
porque lo mismo es como si se hubiese rapado. Y yo pregunto, ajá, pero Pablo dice que la mujer ora y profetiza. Quizá de este pasaje, una de las partes que más nos interesa, y lo vamos a ver, es que ustedes vean este versículo 5. Toda mujer que ora o profetiza. Y ustedes van a ver por qué. Ya lo de la manera, la cabeza descubierta, todo eso lo vamos también a ver. Pero aquí nos interesa ver que Pablo da por un hecho, oigan bien, hermanos, Pablo establece, Pablo da como un hecho que la mujer ora o profetiza. Ambas cosas, y eso lo hace en la iglesia. No lo hace en su cuarto de la casa, sino que ora o profetiza dentro del ámbito del culto, en un asunto público. Entonces él dice, Pablo, que si ora con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es si se hubiera rapado la cabeza. Ok, seguimos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Hay algunas iglesias donde las mujeres usan un velo. Vamos a ver si eso es pertinente. Vamos a ver si eso se aplica ahora. Entonces, ¿qué significado tenía? ¿Qué significado tiene? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y yo me pregunto, entonces la mujer no tiene la imagen ni la gloria de Dios. O si la tiene es a través del varón. Lo estoy inquietando, ¿verdad? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a ver qué significa eso. Pero en el Señor, esos versículos son complicados, esos versículos que vimos anteriormente. Pero este versículo 11 y 12 nos da un relax, nos da un aclarando bien interesante. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer. Digan amén a eso. Ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y ahí yo cuando vi eso muy bien, respiré. Digo, bueno, aquí Pablo resuelve parte de lo que él mismo plantea, que se complica un poco arriba. Juzgad vosotros mismos. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Y Sansón entonces? Ahora yo pregunto, ¿y los nazareos que se dejaban crecer los cabellos? ¿Y qué haríamos con los hombres de ahora que usan melenas y algunos colitas? Algunos usan su colita, ¿no? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios con mayúsculas. Se fue ahí con minúsculas. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, 33 al 35. En este capítulo 14 de 1 Corintios, recuerden que trata sobre el tema del don de profecía y del don de lenguas, que vamos a ver algunas cosas la próxima semana. Y trata también, son 3 temas que trata. Número 1, el don de lenguas y el don de profecía. Cómo debe manejarse, cómo debe usarse en la iglesia. Y también toca en 2 versos, básicamente en 2 versículos, en 3, si ustedes quieren, el tema del papel de la mujer en la iglesia.
Entonces es importante ver estos tres versos en el contexto general, de el don de lenguas, o sea, cómo Pablo lo trata y que la orientación que da y el don de profecía, porque está dentro de un solo capítulo. Es importante es aclarando. Dice él en el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión. Interesante, dice, sino de paz. Había problemas, entonces había confusión, sí, en la iglesia de los Corintios. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿A quién? A sus maridos, a todos los hombres, a los hermanos de la iglesia, al pastor, que estén sujetas a quién. Como también lo dice la ley. ¿Cuál ley? Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, a sus esposos, porque es indecoroso. Oiga bien, la frase que usa Pablo, en otras versiones dice es vergonzoso, esa es la palabra, que una mujer hable en la congregación. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué tú dices eso, Pablo? ¿Por qué tú dices que es vergonzoso que una mujer hable en la congregación? Vamos a 1 Timoteo ahora, a la tercera cita bíblica, que también tiene su contexto. Cuando usted lee los versículos del 1 al 8, Pablo comienza hablando de la oración, de la importancia y que Jesucristo es nuestro mediador para llevar a Dios nuestras oraciones y demás. Y también el versículo 8 habla de que los hombres oren con manos limpias y que levanten las manos al cielo cuando oren y demás. Entonces, después de eso, Pablo continúa hablando y dice, asimismo, o sea, después de todo lo que ha dicho en los versos anteriores, que no lo estamos tocando por asunto de tiempo y además lo dejamos de tarea a ustedes, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso lo han interpretado algunas iglesias donde prohíben las prendas y demás en el cuerpo basado en esto. Atención. La mujer aprenda, quiero que subrayen esa palabra, aprenda, y van a ver por qué. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y por qué, Pablo? Porque Adán, y entonces él dice aquí el por qué, pero ese por qué tiene que tener otro por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, oiga lo que dice Pablo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y tú, Adán, no eres responsable entonces. Lo estoy inquietando, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos, la mujer, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Quiero decirle que este pasaje no es parte de 1 Corintios que ustedes estudiaron, pero yo me imagino que cuando se hicieron los estudios, se hicieron el estudio en 1 Corintios, debieron haber tocado, pienso yo, este pasaje que es fundamental y es que se correlaciona bastante con lo que Pablo dice en 1 Corintios, pero añade una serie de elementos complicados, especialmente el verso 15, que dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación con modestia. Y uno pregunta, ¿y qué pasa con las mujeres solteras y las viudas? Solamente preguntando. Hay varias interpretaciones. Vamos a ver, hay diferentes posiciones en relación a estos pasajes. Hay diferentes posiciones y diferentes interpretaciones. Una de ellas es la siguiente. Una de ellas es que estos pasajes que hemos leído deben tomarse tal como Pablo lo plantea a la luz de los diferentes pasajes existentes. Es decir,
que lo que Pablo está diciendo es lo que está diciendo, que la mujer no tiene parte, que las mujeres, que el hombre es cabeza de la mujer, o quizás está subordinada al hombre y demás, y que la mujer no debe tener ninguna participación en la iglesia, porque eso está cónsono con todo lo que viene del Antiguo Testamento, algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Ellos dicen que eso dice lo que dice. Pero esta segunda opinión, que es un poquito, la segunda, por favor, vuelve hacia atrás. La segunda opinión es esta, que también es muy fuerte. Pablo es acusado de machista y muy rudo con las mujeres, debido a que la subordina, aunque se diga que no, al hombre, y la excluye de hablar en la congregación y de participar en el ministerio delante de los hombres. Hay vamos a decir, una rama, un grupo, especialmente más de mujeres feministas, que dice que Pablo era un machista, que Pablo era demasiado rudo con las mujeres, quizás porque no se casó, por lo que fuere, porque en todo lo que se puede ver, se puede percibir en las lecturas, aparentemente él es muy rudo con las mujeres y la subordina al hombre y la excluye de manera total de participar de manera pública en el ministerio, en la enseñanza, en la predicación delante de los hombres. No es que, recuerden, no es que Pablo, según una de las corrientes, no le permite a la mujer hacer nada, sino que está restringida a trabajar con niños y mujeres, pero no con hombres ni delante de hombres. Eso es lo que dicen, inclusive los que defienden la número 1 dicen, no, pero es que la mujer no tiene por qué enseñar, ni predicar, ni ser pastor. Hay muchísimos otros ministerios que la mujer puede desarrollar, por ejemplo, con mujeres, asuntos administrativos, pero enseñar a predicar, ser pastora, ni nada de eso. La tercera opinión, la tercera posición es la siguiente. Debe haber, y lo voy a leer textualmente, quiero que lo vean, debe haber alguna razón, una razón fuerte para que el apóstol Pablo hable tan drástico sobre este tema, ya que en otros pasajes él habla muy bien del ministerio desarrollado por mujeres. Definitivamente hay aspectos culturales que Pablo está atendiendo de manera específica y que no deben aplicarse de manera absoluta y permanente. Este es uno de los puntos de vista al cual yo me adhiero. Yo creo que nuestra iglesia, aunque no tenga algo así tan definido, tan escrito, como vamos a presentar esta noche, debe haber, y lo hay, lo vamos a presentar, motivaciones fuertes para que Pablo hable de esto, que en 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer puede profetizar y aquí dice que debe estar callada. Entonces, ¿acaso, dice un autor, acaso Pablo es bipolar? Entonces, Pablo dice una cosa en un lugar y en otra dice otra. Vamos a ver. Atención. Sobre el capítulo 11, del 2 al 16 que vimos, podemos considerar, no vamos a hacer un análisis de este pasaje, porque tiene otros elementos quizás que no nos interesan mucho, de 1 Corintios 11, del 2 al 16, pero sí presenta algunas dificultades y aparentes contradicciones con lo que es 1 Corintios 14, 33 al 34 y 1 Timoteo 2, porque mientras allá, como decíamos, Pablo dice que la mujer puede orar y profetizar, claro está, bajo condiciones específicas o especiales, con la cabeza cubierta, y eso tiene también su explicación. Entonces Pablo aquí dice en 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo 2 que entonces la mujer debe estar en silencio y callar, que él no le permite bajo ninguna circunstancia hablar, sino estar en silencio. Entonces, si uno lee estos versos de manera superficial, va a encontrar así por encima, se va a dar cuenta que entonces el hombre está aparentemente, vamos a usar esa frase, por encima de la mujer, y Pablo dice porque fue creado primero y la mujer salió del hombre también, o sea,
que la razón de la mujer fue porque el hombre la necesitaba, aunque dice, claro está, dice la palabra como ayuda idónea. Y la hermana Alexandra nos decía algo al principio sobre eso. Pero cuando nosotros leemos el verso 12 de ese 1 Corintios 11, nos vamos a dar cuenta que Pablo, que el apóstol Pablo, recoge de nuevo y dice, no, espérate, es que el hombre no puede vivir sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. O sea, ambos son importantes y ambos proceden de Dios. En un principio dice que el hombre es la imagen y de la gloria de Dios, y que entonces la mujer es la imagen y gloria del varón. Entonces uno dice, wow, pero qué complicado es esto. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Acaso la mujer no es también creación de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios? Entonces Pablo, como lo dice también su amigo Pedro en una de las epístolas, tiene cosas difíciles de entender. No podemos negarlo, esto no es sencillo. Pero Pablo, y vamos ahora a entrar en algunas cosas que quizás ustedes no conocen. Pablo está tratando de combatir en estos escritos cosas que no se ven en el texto bíblico. Atención, hermano. No solamente en este caso de esta enseñanza que tenemos esta noche, sino que en la Biblia hay muchos temas que uno no le encuentra la explicación en el texto, sino que se tiene que ir a elementos extrabíblicos para investigar los asuntos culturales. Por eso el que estudia la Biblia, los estudiosos de la Biblia, lo que interpretamos la palabra de Dios, lo que enseñamos, tenemos que ir a diferentes fuentes para darnos cuenta que hay variables que no se explican en el texto, pero que están detrás del texto. ¿Qué pasa? Que a Pablo Corintio era una ciudad muy corrompida, había muchos problemas, muchas situaciones de inmoralidad, de temas relacionados con el sexo, de paganismo, de adoración, de idolatría y demás, que como lo vimos en 1 Corintios, pero hay elementos que no aparecen, no se explican en el texto, entonces hay que buscar esa fuente. Les voy a poner un ejemplo. Dice en el Antiguo Testamento, la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque el que haga tal cosa es abominación a Jehová. Eso ha llevado a que muchas iglesias a prohibir, por ejemplo, los pantalones a las mujeres, porque eso era un traje de hombre. Sin embargo, sabemos que la ropa en Escocia, los escoceses usan falda, y que allá los judíos y los árabes usan unas batolas. Déjalo ahí, hermano. Usan batolas. Entonces, ¿por qué dice Dios en el Antiguo Testamento que eso era abominación a Jehová? Bueno, no lo dice el texto, pero se ha investigado que las religiones idolátricas y paganas alrededor, los hombres hacían unas orgías y intercambiaban trajes. El hombre se ponía el traje de la mujer y la mujer el traje del hombre. Y como eso estaba relacionado a la idolatría, fíjense que Dios dice eso es abominable. ¿Cómo puede ser abominable a Dios una ropa? No, hermano, tiene que haber algo más envuelto en esa prohibición. Bueno, lo que se ha descubierto, lo que se ha analizado es que las religiones paganas que había alrededor del pueblo de Israel hacían ese intercambio. Los hombres en plena ceremonia se desnudaban e intercambiaban esos vestuarios. Entonces, hay cosas que vamos a ver ahora para que entendamos estos pasajes que están detrás de esto, de lo que nosotros estamos considerando. Dice aquí que Pablo estaba tratando indudablemente de combatir algunas cosas que tenían que ver con los cultos paganos, donde había cambios de ritual de sexo. O sea, se hacían una serie de orgías sexuales. Una de esas cosas que vamos a ver tenía que ver con el culto a Dionisio. Había una deidad llamada Dionisio. Dale un poquito, hermano Eric.
Déjame ver, yo creo que no encontré ahí una parte. Déjame ver, dale para atrás. Perdonen, hermanos. Estoy tratando de seguir. Mira, había una adoración a una deidad llamada Dionisio, al dios Dionisio. Atención, donde los hombres se cubrían la cabeza y también se dejaban el pelo largo. Oigan este dato, hermanos. Como símbolo de su devoción, mientras que las mujeres no usaban velo y llevaban el pelo corto. Entonces, era muy común ver a las mujeres de Corintios con los cabellos sueltos y despeinados en los cultos, estoy leyendo aquí, en los cultos estáticos paganos, como el de la diosa Isis. Había una diosa también llamada Isis, que admitía a mujeres y esclavos en situación de igualdad con los hombres. Algo, oiga bien, mujeres y esclavos eran en ese culto a Isis, eran iguales, se consideraban iguales, cosas que en ese tiempo, en ese contexto era algo chocante. No se podía admitir que la mujer fuera igual que el hombre. Entonces es importante tener esta edad. Las mujeres que adoraban esas deidades danzaban frenéticamente, se bebían hasta emborracharse, lanzando gritos, especialmente las mujeres adoradoras a Dionisio, que en muchos casos aprovechaban, oigan esto, hermano, esta edad. Esas mujeres que adoraban a Dionisio, muchas de las cuales eran prostitutas, usaban ese medio para protestar contra los hombres. Es decir, que había un incipiente movimiento feminista, oigan esta edad, en Corintio, muy fuerte, porque esas religiones paganas le daban muchísimo valor a las mujeres, que en su mayoría eran sacerdotisas de esas deidades, y entonces tenían esas conductas frenéticas. Por ejemplo, la cabeza descubierta y el pelo suelto lo usaban a veces también las mujeres para denunciar las injusticias de los hombres, que los hombres hacían contra las mujeres. Y muchas de esas mujeres venían con ese aire de feminismo, tratando de violentar, de quitarle el liderazgo a los hombres de alguna manera. Entonces, todo esto es importante saberlo, porque lo que podemos ver en Pablo es que hay cosas como esta detrás de la prohibición que Pablo está haciendo. Es muy importante estos datos. Ustedes lo van a tener, yo se lo voy a enviar a ustedes de una manera, se lo voy a editar para que ustedes tengan todos estos datos y lo puedan chequear y lo puedan contrastar si quieren y buscar en internet. Entonces, ¿qué pasa? Que como corintios, los que estudiaron la primera Corintios saben todos los problemas de paganismo, de idolatría que había en esa ciudad. Los hermanos de la iglesia y las mujeres venían de esa cultura. Especialmente mujeres venían de ese trasfondo. Había mujeres convertidas que adoraban a Dionisio y a Isis. Así. Y venían con esa forma a la iglesia. Inclusive se considera que muchas mujeres y hombres hablaban en lengua, y en Corintios se hablaba muchísimo en lengua en la iglesia, y que en medio del culto, en medio de esas lenguas, se metían, como traían aquella costumbre de adorar a esos dioses, no hacían distinción y caían en un éxtasis y maldecían hasta Cristo, maldecían al Señor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que nadie por el Espíritu Santo llame a Jesús anatema. Algunos de los escritores dicen que algunas personas dentro del culto y lo que hablaban en lengua y profetizaban, maldecían, tiraban maldiciones a Cristo. Usted dirá, ¿esto es posible? Bueno, Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu Santo va a llamar a Jesús anatema. Por algo lo dijo. Por algo lo dijo. Se entiende, por lo tanto, el interés que Pablo tiene porque las reuniones de los cristianos no se confundieran con otro culto, incumpliendo las normas y provocando escándalos. El estado de descontrol, había un desorden en la iglesia de los Corintios, en el culto, con las lenguas, con la profecía, con el tema de las mismas mujeres. Pero vamos a ver por qué. Había un desorden grandísimo. Entonces, Pablo lo que quiere es corregir
y que haya orden en la iglesia. O sea, todo ese desorden que había, Pablo quería corregirlo porque estaba trayendo confusión en la celebración del culto y porque se estaba pareciendo, ¿saben?, al culto a Dionisio. Entonces, lo que Pablo está combatiendo, hermanos, en este pasaje y también en el próximo que viene, era la costumbre practicada en muchos de esos cultos paganos, donde había intercambio inclusive de vestimenta entre el hombre y la mujer. Y había un descontrol en las mujeres que lanzaban gritos en medio del culto, porque venían de esas religiones de origen. ¿Ok? Seguimos ahora con 1 Corintios capítulo 14 del 33 al 34. Ya le expliqué un poquito, de por qué el tema de que las mujeres se cubrieran y que los hombres no se dejaran la cabellera, era porque todo eso estaba relacionado a cultos paganos, definitivamente. Eso está estudiado, eso está analizado. Entonces, Pablo no quería que las mujeres de la iglesia la confundieran con sacerdotisa o prostituta de esos dioses. Y por eso le habla de esa manera. No es que, por ejemplo, hay algunas iglesias que usan el velo, pero eso fue para atender una situación particular, muy particular de los corintios. Ya por eso, que si fuera así, entonces tuviéramos, y algunas de las iglesias inclusive que no permiten que la mujer ore, profetice o enseñe en la iglesia, no tienen lo del velo, porque saben que eso es una parte también muy propia, muy cultural, y que habían cosas detrás de esa prohibición. Ahora en 1 Corintios capítulo 14, 33b al 34. En este capítulo, como ustedes, yo espero que lo hayan leído, el capítulo 14 trata sobre la reglamentación del don de lengua y la profecía. Y también estos versículos sobre el papel de la mujer en la iglesia. Sobre el tema de las lenguas y la profecía, nosotros vamos a hablar un poco, bastante, en la próxima sesión. Entonces ya vimos que en 1 Corintios 11, del 2 en adelante, Pablo establece que la mujer ore y profetice. Pero también es importante decirle a ustedes en esta noche que el hablar en lenguas y profetizar no era exclusivo de la fe cristiana. Abran los ojos ahora, abran los ojos, no era exclusivo, sino que también en otras religiones paganas y ahora también en esas religiones africanas, esas religiones, todas esas religiones ocultas, se habla en lengua. Sí, se habla en lengua y se profetiza y se hace de todo. O sea, no era exclusivo solamente de la religión, de la fe cristiana, sino que otras religiones paganas también lo hacían. Y en esas otras religiones se cometían, dice aquí la hermana Alessandra, sí que se comentó eso en la clase, se cometían muchos excesos en ese sentido. Y como ya hemos dicho, muchos hermanos de la iglesia venían de ese trasfondo. Se dice que muchas de esas personas se infiltraban dentro de la iglesia. Ya le mencioné. Y hablaban no en nombre de Cristo, del Espíritu Santo, sino en nombre de sus dioses. O sea, había mucha interrupción en el culto porque mucha gente entraba en éxtasis. Y entonces, especialmente las mujeres, hacían muchas preguntas dentro del culto. Atención, hermano, hacían muchas. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían derecho a la educación, ¿no? La gran mayoría no sabía ni leer. No sabía ni siquiera leer. Y el apóstol Pablo, con todo este panorama, quería evitar confusión y desorden, ya que él mismo dice, no, en la iglesia no puede haber desorden. Dios es un Dios de orden, no, Dios no es un Dios de confusión. Por eso Pablo les amonesta que se haga todo decentemente y en orden. Eso está en el capítulo 14, verso 40, porque había un desorden. Recuerden que
En los Corintios había desorden en muchas cosas morales, había desorden en la Santa Cena, en la comunión, había desorden en el culto, en el uso de los dones espirituales. Pablo dedica tiempo para todo eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermano, que Pablo usa el mismo lenguaje para mandar a callar a los que están profetizando y lo están haciendo en desorden, a los que están hablando en lengua y no hay quien interprete. Pablo dice, no, mejor se callan, porque tienen que, si no hay quien interprete, guarde silencio. A los profetas, si van a hablar, hablen por turno. A los que hablan en lengua, si no tienen don de interpretación, mejor calle, y si no hay quien interprete, mejor calle. Entonces, todo eso tenemos que verlo dentro del contexto que estamos mirando. Entonces, estas circunstancias que estamos mencionando, de silenciar a los que hablan en lengua si no hay intérprete, y a los profetas, también tiene que ver con el tema de silenciar a las mujeres, por lo que vamos a ver a continuación. Un detalle importante, antes de hablar de la ley a que se refiere Pablo, y es que, ya lo dije, las mujeres no tenían derecho a la instrucción y solo los hombres sabían realmente leer. ¿Qué pasa cuando una gente no sabe leer, que se está hablando algo, se está leyendo algo y no sabe de lo que se está tratando? Por tanto, no tiene ese hábito de entender muchas cosas y tiene que comenzar a preguntar. Entonces, la mujer tampoco tenía mucha destreza en participar en conversatorios públicos porque no tenía esa destreza y no podía confirmar lo que se estaba hablando. Entonces, era muy, muy entendible que las mujeres, entonces, lo que hacían en el culto era hablar mucho, cuchuchear, como decimos nosotros, estar preguntando de qué se está hablando, haciendo comentarios en voz baja con inquietudes o preguntas y tratando de preguntarle a sus esposos o a hombres de qué se estaba tratando, de lo que se estaba hablando, porque no entendían, no sabían leer. Por cierto, que las mujeres no se sentaban junto con los hombres. Todavía hay algunas iglesias que usan que los hombres están sentados de un lado y las mujeres de otro. ¿Usted sabía eso en este tiempo? No sé si queda mucho. En aquel tiempo los hombres estaban sentados de un lado y las mujeres de otro. Así igual que en el templo de Jerusalén, que había un atrio para las mujeres, uno para los sacerdotes, otro para los gentiles y demás. Entonces las mujeres no estaban acostumbradas a esto y entonces era normal que estuvieran parloteando y cuchicheando durante el servicio público. Y esto estaba ocasionando un desorden. Por eso, el hecho de que Pablo sea tan drástico, hermano, estoy recogiendo un poco de estos dos pasajes. El hecho de que Pablo sea tan drástico de que las mujeres callen en la congregación, que no le permite enseñar ni hablar, tiene muchísimo que ver lo que está detrás de lo que estamos diciendo. Porque estaba el tema de los dioses, del paganismo, y que las mujeres no lo estaban manejando adecuadamente, traían muchas de esas cosas a la iglesia. Estaba el tema de que las mujeres estaban ocasionando, no porque fueran mujeres, sino por la misma realidad social que vivían. La mujer estaba hablando mucho dentro del culto, no tenían esa destreza, y Pablo dice, es mejor que la mujer calle en la congregación, tal como dice la ley. Ahora, ¿qué ley se refiere Pablo aquí? Si uno va a la Biblia y analiza desde el Génesis, no aparece tal ley que diga que la mujer calle, así como una ley, que la mujer calle, que la mujer no debe hablar en ninguna parte. Algunos dicen que tiene que ver con que la mujer, más que no hablar, es que esté sujeta a su esposo, tal como desde el principio. Pero lo que vemos en el principio era que no había esa sujeción machista que se ve quizás, que se ha promulgado y que luego vino con el patriarcado. Eso no es lo que se ve, pero sí Pablo siempre ha hablado de que la mujer debe estar sujeta y que el hombre es cabeza del hogar, que el hombre es cabeza de la casa. En esa parte no hay muchos problemas.
Pero también hay un elemento, algunos dicen que Pablo se está refiriendo también posiblemente a una ley civil. Dice alguien aquí que la ley de Moisés se refirió a eso, pero se refirió más, lo vamos a ver al tema del divorcio. Vamos a ver eso en el tema del divorcio. Algunos dicen que esta ley se refiere a una ley civil de la sociedad greco-romana que ponía ciertos límites a los excesos de ciertas prácticas religiosas donde las mujeres eran protagonistas. O sea, que como eran también sociedades donde había el hombre era el manda más, se les quiso también poner, Pablo usó esta ley para decir que las mujeres debían estar bajo control, porque estaban haciendo mucho desorden en la iglesia, influido por todo lo que los elementos que estamos mirando. Pero uno pregunta, cuando Pablo dice que la mujer vaya y le pregunte a su esposo, hoy que y las mujeres solteras entonces, y las viudas o las divorciadas, ¿cómo se le aplican estas palabras? Entonces, ahí se queda una interrogante, que no hay mucha respuesta para eso. Yo no la tengo. Solamente para que pensemos. Entonces, si Pablo dice que la mujer que aprenda en silencio o que si tiene algo que preguntar, que vaya, no le pregunten el culto a su marido, que vaya, que le pregunten en la casa. Que no interrumpa el culto preguntándole a su marido. Porque eso es lo que algunos consideran, que ella le voceaban, dime tal cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que significa esto? Al hombre, a su marido, que no estaba al lado de ella, estaba sentado en otro lado. Entonces Pablo dice, no le pregunten el culto a tu marido, pregúntale en la casa. Como que tiene cierto sentido, ¿verdad? Como que tiene cierta coherencia. Bien, pasemos ahora, señores, y es verdad que faltan 7 minutos para las 8. Yo mismo no lo quiero creer. Ahora mirando el reloj, pero vuelvo e insisto. Lo que dije al principio, yo no sé, yo no tengo prisa porque el mayor beneficiario de todo esto soy yo y quiero que ustedes se beneficien también. Para que tengamos un estudio lo más profundo posible. No voy a decir que este sea el mejor o el más profundo, pero analicé y estudié un poco para que tengamos respuesta y podamos justificar también por qué en nuestra iglesia evangélica dominicana y en muchas otras iglesias se acepta el ministerio de la mujer. Este pasaje ahora vamos a pasar al tercero y último pasaje. Y al parecer nos vamos a quedar en este tema hoy, por lo que veo, a menos que ustedes no quieran seguir hasta las 9 de la noche, yo sigo, no hay problema. Hay una nota importante sobre este texto que también está muy relacionado con especialmente 1 Corintios 14, 33 al 35. Y ya vimos que este pasaje comienza hablando de la oración, de por qué debemos orar y que tenemos a Cristo como el único mediador y cómo deben orar los hombres. Este texto debe de manera especial, trata con lo que tiene que ver con las restricciones al papel de la mujer en la iglesia y tiene que tomarse a la luz de todo el contexto y todos los elementos que entran en juego. No podemos aplicar una parte literal y otra no. Es un aclarando importante para poder entender el contenido completo, porque ahí es que está el detalle, como diría Cantinflas. No podemos agarrar una parte sí y otra parte no, sino que tenemos que ver todo el contenido. Éfeso, esta carta está dirigida a Timoteo. Déjalo ahí, hermano, y dale para atrás. Esta carta estaba dirigida a Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso. En Éfeso, ahora sí puede seguir, hermano. En Éfeso había una diosa llamada Diana, Diana de los Efesios. Oigan, hermano, es importantísimo conocer esto. En el libro de los Hechos, el capítulo 19, del 23 al 41, que yo les voy a pedir que lo lean, Pablo tuvo un problemazo grandísimo con su gente, porque él, como por su predicación, estaba haciendo que mucha de la gente que adoraba a Artemisa o a Diana de los Efesios se volcara al evangelio.
viniera a Cristo y le estaba quitando el negocio, un negociazo, a unos tipos, y ahí se llamaba, creo que se llamaba Demetrio, uno que hacía piezas de la diosa Diana. El asunto es que armaron un lío grandísimo. Y ¿saben lo que decían? Una de las consignas que, porque no podemos leer ese texto, que decían, grande es Diana de los Efesios. La adora toda Asia y el mundo entero. Hechos capítulo 19, del 23 al 41. Entonces, a esa iglesia de los Efesios es que Pablo se está dirigiendo, donde se adoraba, la gran mayoría adoraba a la diosa Diana, y donde la gran mayoría de los adoradores eran mujeres sacerdotisas y prostitutas. Atención, hermanos, la mayoría especialmente los que ministraban no eran tanto los hombres en ese templo y a esa deidad llamada Diana, sino que las mujeres eran las sacerdotisas y eran prostitutas en su gran mayoría. Pero además de todo eso, eran mujeres que vestían sin pudor y de manera extravagante. Imagínense, prostitutas, sacerdotisas de Diana. Y además de eso, por unos datos que le vamos a dar en breve, con un aire de feminismo extremo. Ellas eran las líderes, las grandes, esas mujeres. Y como Diana era tan grande, es bueno que ustedes lean ese pasaje de esa consigna que le hacían a Diana de los Efesios. Como esas mujeres eran tan fuertes, los hombres eran prácticamente nada en medio de esos cultos. Pero además, no solamente estaba el tema de la adoración a Artemisa o a Diana de los Efesios, sino que había una amenaza de la filosofía gnóstica en la iglesia. En uno de los estudios bíblicos sobre doctrina que vamos a dar más adelante, vamos a hablar bastante de la filosofía gnóstica, que es antes de Cristo, después de Cristo y persevera todavía en este tiempo, que tiene muchísimos elementos que no vamos a ver, la filosofía gnóstica, porque no tenemos ese espacio, ese tiempo. Entonces, ¿cuál era una de las creencias de esa filosofía gnóstica? Atención, miren esta edad. Una de esas creencias era contradecir el orden de la creación. Oigan este dato. Ellos decían que la mujer fue creada primero y el hombre luego, y que la mujer estaba por encima del hombre. En otras palabras, la mujer es quien da origen al hombre. Parte de la doctrina gnóstica se basaban en complicadas interpretaciones alegóricas y en sus comunidades las mujeres desempeñaban un papel muy destacado, ya que consideraban, oigan esto, hermanos, que Eva, la esposa de Adán, era la mediadora que había traído el verdadero conocimiento a la raza humana. Vayan oyendo, porque lo que Pablo dice, establece aquí en 1 Timoteo 2, parece que apunta de manera directa a esas creencias. A esas creencias. Oigan este dato. En la zona de Asia Menor, lo femenino era considerado como la fuente de la vida. La gran madre recibía diferentes nombres, uno de ellos Artemisa, ya lo vimos, o Diana de los Efesios. Y atención a esta edad, a veces esa diosa Diana era identificada ni más ni menos que con Eva, a quien los mitos gnósticos consideraban como la que había traído la vida y el conocimiento a Adán. Y sabemos que fue todo lo contrario. Y Pablo eso lo establece. Y estos, hermanos, estos datos que están en la historia, que no aparecen reflejados en el texto bíblico, estos datos pudieron, porque no queremos ser dogmáticos con esto, pudieron estar detrás, y parece lógico, de lo que Pablo está enseñando. Por eso, en el verso 13, cuando vamos al verso 13 de aquí, 1 Timoteo capítulo 2, Pablo parece estar corrigiendo esa enseñanza.
se le prohíbe a las mujeres que enseñen en la congregación porque muchas de ellas venían de esa filosofía, de esa, y también venían con cierta influencia y estaban, al parecer, trayendo ideas gnósticas a la iglesia, trayendo un feminismo fuera y más en esa cultura, feminismo, en esa cultura donde las mujeres estaban tratando de reemplazar al hombre y donde estaban hablando. Y cuando uno lee toda la carta a 1 Timoteo, se da cuenta que había muchos problemas en Éfeso de falsa enseñanza, falsa doctrina y demás. Entonces Pablo le está diciendo, espérense. Es mejor que la mujer calle, porque la mujer no fue verdad que fue creada primero, fue el hombre. Y entonces la mujer vino a partir de Adán, por esto. Eva no fue que trajo el conocimiento, no. Eva no trajo el conocimiento, sino que esa Eva fue engañada y cayó en transgresión. O sea, ahora bien, parece que Pablo le está cargando el dado a las mujeres, como queriendo exculpar a Adán y a los hombres de transgresión, especialmente Adán, en este caso, porque dice que la mujer fue la que fue engañada y cayó en transgresión. Entonces la mujer fue que llevó a Adán a pecar. Entonces, este pensamiento, si lo tomamos así por encima, va a chocar con otros pensamientos, con otros textos bíblicos donde Pablo no menciona como culpable a Eva, sino a Adán. Hay 2 o 3 pasajes bíblicos donde Pablo dice que en Adán todos morimos, que en Adán y menciona no a Eva, sino a Adán. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de esta manera? Por el contexto, hermano, por lo que había, por el trasfondo que había. Déjenme leerle este detalle. El otro elemento que debemos observar es que lo que afirman que las mujeres como Eva no deben enseñar porque son muy fácilmente engañables, siguen colocando al hombre por encima de la mujer y adjudicando solo el pecado a ella, o por lo menos la principal responsable de la caída. Y no solamente eso, sino como que por culpa de Eva, la mujer entonces tenga que pagarla como la cuava de esas restricciones que se están presentando ahora. Entonces el hombre, al parecer, tenemos que hablarlo así, parecería una víctima, ya que fue Eva la que resultó fácilmente engañada. Entonces, ¿será que la mujer es la mala de la película? Entonces, ¿será que Eva y las mujeres son parece, me excusa que hable de esa manera, pero tengo que presentarlo así, porque eso es lo que aparentemente el texto y mucha gente enseña. Como si Pablo quisiera decir, no puedo dejar que la mujer hable ni enseñe en la iglesia, no vaya a ser que otra vez mete la pata y eche a perderlo todo, como pasó en el principio. Y yo diría, ¿eso es verdad? ¿Eso sería justo? No, hermano, yo creo que no. Ya vimos que el mismo Pablo en otro lugar dice que menciona a Adán, Romanos capítulo 5, 12 al 19 habla de Adán, y también en 1 Corintios 15, 22, y no menciona la mujer. Cuando uno va al libro de Génesis, no encuentra al principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice que él le dio la autoridad a ambos a señorearse sobre todas las cosas. Eso lo vimos la semana pasada. O sea, en términos de que ambos son creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, y que el señorío del hombre sobre la mujer vino como consecuencia de la caída y no como parte del plan original de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, los versos 13 y 14 hemos estado mirando, no deben ser una razón para que la mujer no pueda predicar y enseñar ni ejercer el liderazgo en la iglesia. Lo que Pablo está acá tratando de corregir son las distorsiones por las variables que estaban influyendo en la iglesia, como son los mitos gnósticos y también la adoración, el tema que venía sobre la adoración a Diana de los Efesios. Aquí lo que Pablo está instruyendo es sobre, a lo mejor también, no que esté diciendo a la mujer que no enseñe, sino un estilo impositivo de enseñar y no de una prohibición absoluta.
Cuando dice aquí, por ejemplo, la mujer aprenda en silencio, la mujer aprenda en silencio, esa palabra en el griego se traduce como sosegadamente. En vez de silencio, se usa lo que significa sosegadamente, que la mujer aprenda en tranquilidad, reposadamente. Entonces, más que guardar silencio, lo que debe entenderse es como hablar con sosiego, tranquilidad o reposo, porque estaban como hablando de manera desordenada. Es decir, que no hablen fuera de control en medio del culto, ni le estén voceando a su marido. Por tanto, su silencio no tenía nada que ver necesariamente con la prohibición de hablar, sino con la actitud, una actitud más de escuchar y obedecer, de estar un poquito más sujeta y de no hacer ese desorden que querían traer de lo que traían de la religión gnóstica. Una paráfrasis, súbelo, hermano Eric. Dale un poquito más. Una paráfrasis de ese texto podía ser la siguiente: la mujer participe del proceso o aprenda, que no se le daba mucho derecho a la mujer a aprender, participe del proceso de enseñanza sosegadamente, con toda sujeción. ¿Está correcto? Porque no permito a la mujer enseñar de manera impositiva al hombre, sino tener dominio de sí mismo, porque era que el feminismo se estaba metiendo de manera fuerte. Entonces, hermanos, viéndolo desde ese punto de vista, no solamente la mujer no debe tratar de imponerse al hombre, pero tampoco el hombre a la mujer. O sea, el hecho de que la mujer no se trate de imponer al hombre, pero tampoco el hombre debe tratar de imponerse a la mujer o tratar de dominarla bajo ninguna circunstancia. No importa que el hombre sea el pastor o el esposo de la mujer, nadie debe tratar de ejercer dominio. Hay autoridad, hay cabeza y hay todo eso, pero no con el término de subordinación ni uno dominando al otro. Ese no es el espíritu de todo lo que hemos estado diciendo. Y miren este texto con el cual quiero ir concluyendo, hermana Alexandra, esta exposición para dar lugar a algunas preguntas y con una tarea que vamos a dejar. Vamos a leer este texto. Creo que lo tenemos ahí, hermano Eric, para que entendamos esta verdad. Fíjense lo que le dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, del 1 al 3, para que entendamos el tema del que está dirigiendo, del que está en una posición de dirección. ¿Cómo Pedro se dirige a los ancianos, que eran como los pastores de la iglesia? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que sea el hombre, sea la mujer, en este caso en el contexto del hogar, en el contexto de la iglesia, el papel nuestro, y aún los hombres tengamos el papel de ser cabeza, no es para tener señorío, porque el único señor es el Señor Jesucristo, sobre la grey, sobre la mujer, sino hacerlo con cuidado, ¿verdad? Como dice la palabra en el caso también de la mujer, y siendo ejemplo de la grey. Bien, miren, es mucho material, le he presentado muchas cosas, pero creo que es bastante contundente lo que le he presentado. Hay un versículo bíblico que es el versículo 15 de 1 Timoteo 2, que necesita que lo veamos al paso, lo veamos con más tiempo, porque es el pasaje, el versículo quizá más difícil de todos, y que como no vamos a ver el otro tema que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio, porque se hace imposible, yo prefiero dejarlo para concluir ahí con ese versículo la próxima semana. Veo que la hora ha avanzado y tengo que dar chance para algunos comentarios y algunas preguntas.